Mi madrina me robó la herencia de mi abuelita y me dejó sin nada para pagar mis estudios. El día del funeral de mi abuelita, mientras yo todavía tenía el olor a formol y flores marchitas impregnado en la nariz, mi madrina me sacó de la casa a empujones diciéndome que ya no tenía derecho ni a mi propia cama. Ella se quedó con los ahorros de toda la vida de la mujer que me crió, me arrebató el techo donde crecí y me dejó en la calle con una mochila de ropa y el corazón hecho pedazos. Lo peor no fue el dinero, sino ver cómo toda mi familia bajaba la cabeza y me daba la espalda mientras ella celebraba su robo como si fuera un acto de justicia divina. Mi abuela, doña Rosa, no era solo mi abuela, era mi mundo entero. Mi mamá, una mujer de carácter débil y siempre temerosa del conflicto, me había dejado a su cargo desde que yo tenía 5 años para irse a buscar una vida mejor que nunca terminó de encontrar. Crecí entre el olor a canela y vainilla de la cocina de mi abuelita, escuchando sus historias y aprendiendo que el trabajo duro era la única moneda que nunca se devaluaba. Ella siempre me decía, mija, tú estudia, que este dinerito que estoy guardando bajo el colchón y en esa cuenta que abrimos juntas es para que seas la primera doctora de la familia. Ese era nuestro pacto silencioso, nuestro sueño compartido en las noches de frío mientras tomábamos café de olla. Pero mi madrina, Elena, la hermana mayor de mi mamá, siempre fue el cuervo de la familia. Elena era esa clase de persona que solo aparece en los cumpleaños para criticar la comida y en las enfermedades para ver qué se puede llevar. Durante los últimos 3 años, cuando la salud de mi abuelita empezó a decaer por una diabetes agresiva y un corazón que ya estaba cansado de latir, Elena brilló por su ausencia. Yo era quien se levantaba a las 4 de la mañana para revisarle el azúcar, quien aprendió a poner inyecciones sin que le temblara la mano, quien le lavaba sus sábanas y le leía el periódico cuando su vista se nubló. Yo dejé de salir con mis amigos, dejé de ir a fiestas, y mis tardes se resumían en estudiar junto a su cama mientras ella dormitaba. Elena solo llamaba una vez al mes para preguntar si la casa estaba en buen estado o si la abuela ya había cobrado su pensión. Recuerdo perfectamente el día que todo cambió. Mi abuela tuvo un derrame cerebral leve que la dejó muy confundida y con dificultad para hablar. Fue entonces cuando Elena apareció con una sonrisa de plástico y un hombre elegante que presentó como un viejo amigo notario. Me sacaron de la habitación diciendo que eran asuntos de adultos, que mi abuela necesitaba descansar. Yo, ingenua y confiada en que la sangre pesaba más que el oro, me quedé en la cocina preparando un caldo. No sabía que en esa habitación, mientras mi abuela apenas podía sostener una pluma y no entendía ni qué día era, Elena le hacía firmar una cesión de derechos y un testamento nuevo. Cuando mi abuela falleció, 3 meses después, el dolor me tenía anestesiada. Pero Elena no perdió ni un segundo. Apenas regresamos del cementerio, sacó un sobre amarillo. La casa y las cuentas son mías, soltó frente a mis tíos y mi madre, que estaban sentados en la sala que yo había limpiado cada mañana. Tu abuela me las dejó a mí porque tú eres una ingrata que nunca la visitabas de verdad, solo estabas aquí de arrimada esperando a que se muriera para quitarle lo poco que tenía. Me quedé helada. Las palabras me golpearon como pedradas. Yo, que no me había despegado de su lado ni un segundo, que había descuidado mis propias calificaciones para cuidarla, estaba siendo acusada de abandono por la mujer que solo venía a pedir prestado y nunca pagaba. Mis tíos, esos hombres que siempre decían que me querían como a una hija, se quedaron callados. Miraban al piso, jugaban con sus sombreros, pero nadie dijo, eso es mentira, Elena, la niña estuvo aquí siempre. Mi propia madre se me acercó al oído y me susurró, no pelees con tu madrina, mija, es sangre y ella tiene el papel firmado. No quiero más drama en esta familia, ya bastante tenemos con el luto. Esa fue la segunda traición, la que dolió más profundo. Mi propia madre prefería que yo me quedara en la calle antes que incomodar a su hermana mayor. Esa misma noche, Elena me dio 2 horas para sacar mis cosas. Tuve que meter mi vida entera en 3 maletas viejas. Vi cómo mi madrina empezaba a abrir los armarios de mi abuela, sacando sus rebozos, sus joyas de fantasía que tanto amaba, y tirando a la basura las fotos donde salíamos solo ella y yo. Me fui de esa casa bajo la lluvia, sin un peso en la bolsa porque Elena también había bloqueado la cuenta de ahorros donde estaba el dinero para mi universidad. Legalmente, ella era la albacea ahora. Me quedé sola. Me refugié en el cuartito de una amiga de la preparatoria que me dejó dormir en un sofá por unas semanas. El hambre es un maestro cruel, pero la rabia es un motor increíble. Empecé a trabajar de mesera en un restaurante de paso, de esos que abren 24 horas. Mis turnos eran de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Lloraba en el baño mientras limpiaba las mesas, sintiendo que le había fallado a mi abuela. Sentía que ella se había ido creyendo que yo estaría bien y ahora yo no tenía ni para pagar la inscripción del último semestre de la prepa. Me sentía huérfana de verdad, no de padres, sino de familia. A veces, por puro masoquismo, pasaba frente a la casa de mi abuela. Veía camionetas nuevas estacionadas afuera.
Elena estaba vendiendo los muebles antiguos, esos que mi abuela y yo cuidábamos con tanto esmero, para pagar las deudas de sus hijos vagos. Vendió el comedor de caoba, vendió hasta las plantas del jardín. Cada vez que pasaba, un pedazo de mi alma se moría un poco más, pero mi determinación crecía. Me juré a mí misma que no me iba a hundir. Pasaron los meses y el cansancio era mi sombra. Trabajaba doble turno y, en mis pocas horas libres, estudiaba para el examen de ingreso a la universidad pública. No podía permitirme una privada, ni siquiera con beca, porque necesitaba el dinero para comer. La gente me decía que me rindiera, que mejor me buscara un marido que me mantuviera, que una mujer sola no llegaba lejos. Pero yo tenía un arma secreta, un pequeño cuaderno de espiral que logré rescatar de la basura el día que Elena me corrió. Era el cuaderno de recetas de mi abuelita. Una tarde, con mis últimos ahorros, compré harina, azúcar y manzanas. Hice el té de manzana que mi abuela preparaba para las fiestas del pueblo. El olor inundó el pequeño departamento que ahora compartía con 3 personas más. Llevé unas rebanadas al restaurante donde trabajaba y se las di a probar a mis compañeros. Para el final del turno, ya tenía 5 pedidos para el fin de semana. Ahí fue cuando se encendió la chispa. Empecé a hornear de noche, después de mi turno de mesera. Dormía apenas 3 horas al día. Entré a la universidad para estudiar administración de empresas, porque entendí que para que no me volvieran a robar, tenía que entender de números y leyes. Mis días eran un caos, clases por la mañana, entregas de pasteles por la tarde, trabajo en el restaurante por la noche. Hubo días en los que mis pies estaban tan hinchados que no podía ponerme los zapatos, días en los que el dinero apenas alcanzaba para un bolillo y agua. Pero cada vez que sentía que iba a desmayarme de agotamiento, recordaba la cara de satisfacción de Elena mientras me cerraba la puerta en la cara. Esa imagen era mejor que cualquier bebida energética. Mi negocio, al que llamé el Sazón de Rosa, empezó a crecer orgánicamente. El boca a boca es poderoso cuando el producto tiene alma. Mis pasteles no eran solo postres, eran recuerdos. Usaba las proporciones exactas que mi abuela me enseñó, un toque de paciencia y un mucho de amor, decía ella. Pronto, los pedidos pasaron de vecinos a oficinas locales y luego a salones de eventos. Ahorré cada centavo. No me compré ropa nueva, no salí a cenar, no gasté en nada que no fuera mi educación o mi negocio. Mientras tanto, los rumores de la familia me llegaban de vez en cuando. Elena se había vuelto la gran señora del pueblo. Se gastó la herencia en viajes a la playa, en ropa de marca para ella y en rescatar a su hijo mayor de la cárcel por problemas de apuestas. La casa de mi abuela, esa que siempre estaba impecable, empezó a verse descuidada. Elena no sabía lo que era trabajar, ella solo sabía gastar lo que no era suyo. Mis tíos, los que la apoyaron, empezaron a pelearse con ella porque ella no quiso compartir ni un peso del botín. El karma es un arquitecto que trabaja despacio, pero con una precisión aterradora. 4 años después, me gradué de la universidad con honores. Ese día no hubo familia para abrazarme, solo mis amigos y mi cuaderno de recetas bajo el brazo. Pero no me sentía sola. Sentía a mi abuela conmigo. Para ese entonces, ya había rentado un pequeño local cerca del centro. Ya no era solo yo, tenía a 2 empleadas ayudándome. Mi pastelería se convirtió en el lugar de moda. Las novias me buscaban para sus pasteles de boda con meses de anticipación. Mi vida dio un giro de 180 grados no por suerte, sino por disciplina pura. Un día, mientras estaba en mi oficina revisando las facturas, alguien entró al local. Era mi madre. Se veía demacrada, mucho mayor de lo que recordaba. Se quedó mirando las vitrinas llenas de tartas y pasteles elegantes. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Intentó abrazarme, pero yo me mantuve firme. Me pidió perdón. Me contó que Elena lo había perdido todo. Sus hijos la habían saqueado, el banco le había embargado la casa de mi abuela por un préstamo que no pagó y ahora vivía en un departamento de interés social, pequeño y húmedo, quejándose de su mala suerte. Mi madre quería que yo le diera trabajo a Elena o que al menos le prestara dinero para que no la desalojaran. La miré con una calma que me sorprendió a mí misma. No sentí odio, ni siquiera deseos de gritarle. Sentí una paz inmensa. Le dije, mamá, yo no tengo madrina. Ella murió para mí el día que me sacó a la calle mientras yo aún lloraba a mi abuela. Y tú decidiste ser espectadora de mi ruina. No les guardo rencor, porque el rencor pesa mucho y yo ya cargué demasiado peso. Pero no voy a financiar la flojera de quien me robó el futuro. Mi madre se fue llorando, y esa fue la última vez que permití que el pasado tocara mi puerta. Hoy, mi pastelería es una cadena con 3 sucursales. Compré una casa propia, no la de mi abuela, porque esa casa ya estaba manchada de avaricia, sino una nueva, llena de luz, donde el jardín siempre tiene flores frescas.
supe que la casa de mi abuela fue rematada y ahora es una oficina de contadores. Elena vive de la caridad de algunos vecinos y de una pensión mínima, pidiendo favores que nadie le quiere dar porque todos en el pueblo conocen su historia. Ella dilapidó el patrimonio de una vida en menos de 5 años, mientras que yo construí un imperio con un cuaderno viejo y un par de manos cansadas. A veces, cuando horneo un pastel de manzana por el puro gusto de hacerlo, cierro los ojos y puedo sentir a mi abuelita a mi lado. Siento que me sonríe y me dice que lo logramos. Ella sabía que su dinero era importante, pero sus enseñanzas lo eran más. Mi familia pensó que quitándome los ladrillos y el papel me dejaban sin nada, sin darse cuenta de que lo más valioso de mi abuela ya vivía dentro de mí. Cada vez que alguien me pregunta cómo logré tanto siendo tan joven, solo sonrío. No les cuento el hambre, ni el frío, ni las noches de llanto en el baño del restaurante. Solo les digo que tuve la mejor maestra del mundo. Hoy vivo mi mejor vida con paz y libertad, mientras ellos cargan con lo que sembraron. La herencia más grande no fue la casa, fue la fuerza que me obligaron a encontrar cuando pensaron que me habían destruido. ¿Alguna vez un familiar te traicionó por dinero o secretos? Cuéntame en comentarios, tu historia podría ser la próxima. Hay historias que duelen y otras que sanan. Síguenos para más relatos como este.